¿Cómo están? Buen sábado para todos, bienvenidos. Esto es Identidad Privada, el programa de la familia cordobesa y como siempre tenemos preparado un programa muy especial para compartir con todos ustedes. Hoy vamos a conocer la historia de vida de Oscar Tolosa, un profesor de educación física, maratonista, que a los 61 años sigue ligado a su pasión. Enseguida entramos en este tema. Pero ahora nos vamos a la vida de un fotógrafo profesional que ha recorrido muchísimos países y que se encarga de reflejar con su cámara la realidad de los que menos tienen. Y ya está aquí con nosotros Pablo Sigismondi, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Identidad Privada. Muchas gracias a vos y a toda la producción del programa por esta invitación. Bueno, Pablo, queremos hablar un poco de tu profesión, de tu trabajo. 159 países has recorrido con tu cámara, me imagino la cantidad de cosas que has podido reflejar y todo lo que no se ha podido reflejar. Y hablamos de que cuando uno va a un país, por ejemplo, lo primero que hace es comparar, ¿no? Se va a otro país y dice, y nosotros no hablamos así, claro. Ellos hablan así. Me imagino vos en tantos lugares diferentes, ¿qué encontrás en común? ¿Cuál es la característica que se repite, vayas donde vayas? Y se repite siempre la perspectiva de la gente por vivir mejor y por hacer un mundo un poco más justo y más humano, es decir, en todo pueblo del mundo hay un deseo innato, te diría, de justicia, hay un deseo innato de superar problemas, hay un deseo innato de buscar salir adelante, aún en las situaciones más horrorosas. Recuerdo hace 3 años, por ejemplo, en la Franja de Gaza, una señora, mientras me mostraba su casa completamente bombardeada, me decía, pero mira, la planta está acá, no se ha podido secar y va a volver a brotar y va a volver a nacer. O sea, esa esperanza, hay una esperanza común en nosotros como humanos de superarnos siempre. Claro. Y en todos estos viajes que haces y que te comprometes de una manera muy especial con las causas sociales, porque te gusta reflejar cómo vive la gente, qué piensa la gente, ¿cómo preparas el viaje? ¿Vos ya sabés con qué te vas a encontrar cuando viajás o no? ¿O dejás que sea más vale sorpresa? Bueno, depende mucho las circunstancias, ¿no? Hay veces que yo principalmente previo a viajar trato de informarme y de leer y de estudiar mucho sobre el lugar que voy a ir, porque al viajar solo y al hacer todo después el periplo por mí mismo, sin la ayuda de una agencia de viajes, por ejemplo, de un tour turístico, necesito tener la mayor cantidad de información posible de manera de poder aprovechar, pero además aprovechar el lugar al máximo, exprimirle, sacarle la mayor cantidad de información. Cuando uno está en el lugar empieza realmente a entender la problemática. Hay que pensar siempre que lo que uno ve es un recorte de la realidad. La realidad es algo mucho más complejo que lo que se transmite a veces. Muchas veces uno tiene previo recortes de esa realidad, pero no lo ve holísticamente. Y bueno, cuando se llega al lugar, comienza a corroborar cuánto de eso que tenía de información previa es verídico y cuánto ha cambiado o es diferente. Y en base a eso se empieza a trabajar el viaje. Y muchas veces te llevas sorpresas increíbles, como lugares a los cuales vos no pensabas que ibas a ir y resulta que terminas yendo. Por ejemplo, este año estuve en la República Centroafricana, fui a ver uno de los conflictos más atroces que hay en nuestro tiempo, que es la lucha que se da en ese país del África Central, y no tenía idea que existía ahí un parque nacional llamado Sanga Sanga, donde hay gorilas de selva y elefantes. Fui contactándome con gente, fui obteniendo información de cómo llegar a ese lugar, cómo se podía viajar, cómo se podía dormir, etcétera, etcétera, y eso me permitió después poder visitarlo. Pero, por ejemplo, no estaba en mis planes. Claro, vos diferencias mucho hacer turismo de viajar. Sí, son dos cosas completamente distintas. Cuando uno hace turismo, por un lado,
va con un tiempo generalmente limitado, y por otro lado va a buscar desenchufarse justamente de la cotidianeidad, de lo que nos sucede todo el año. Uno quiere descansar, uno quiere aprovechar una buena playa. Lo que menos buscamos es involucrarnos en problemas. De alguna manera uno va en una especie de burbuja donde el lugar pone su exotismo, pone su clima, pone su mar, pero es poca la interrelación que se busca con las personas o con las problemáticas sociales, Totalmente. políticas que puede tener ese lugar. ¿Cuál fue tu experiencia más movilizadora en estos últimos tiempos? Bueno, es como hablar de una en particular es como quitarle importancia a otras, y en realidad cada una tiene siempre algo particular que hace que la diferencie de las otras. Me refiero, por ejemplo, este año, ahí donde te decía la República Centroafricana, lo que me movilizó de una manera feroz, que me hizo una revolución interna, fue el poder por primera vez en mi vida ver y hablar y fotografiar a lo que son los niños soldados. Una tragedia verdaderamente monstruosa, que nos deja mucho de pensar de nuestra condición humana. El año pasado, mientras visitaba el Líbano, Siria, Irak, me sorprendió mucho la posibilidad, por ejemplo, de ingresar a los túneles que Hezbollah tiene en el sur del Líbano, además de ver, por supuesto, la atrocidad de lo que es la guerra, principalmente en Siria y en Irak, ¿no?, bajo el dominio del ISIS, del Estado Islámico. Uno va a tratar de entender, pero no porque por ahí parece que traes nada más que problemas, ¿no? O que el viaje se busca en función de los problemas, y no es en función de los problemas, es en función de entender mejor otros pueblos y otras realidades, porque lamentablemente tenemos como argentinos una visión muy limitada del mundo, y sobre todo tiene una particularidad: no lo vemos por nuestros propios ojos, sino que lo vemos a través de terceros. De esa construcción que decías, ¿no? Claro, La entonces esa de la construcción muchas veces viene dada, por un lado, con una mirada absolutamente diferente a nuestra cultura y a nuestra idiosincrasia argentina, y por el otro lado, tergiversada en el sentido de que esa mirada viene desde los mismos poderes que han producido o que son responsables de situaciones trágicas, dolorosas. Entonces, cuando vos recibís la información a través del mismo que ha producido gran parte de esa tragedia, es obvio que esa información no es verídica, porque de alguna manera busca justificar o tapar lo que está sucediendo. Y personalmente te pregunto, porque el hecho de ejercer tu profesión permanentemente en lugares de hambre, de guerra, de reflejar, ¿no?, situaciones límites, ¿cómo haces para que no te afecte personalmente? O sea, ¿te tratás? ¿Cómo lo manejás? O uno, me imagino, se acostumbra, lo toma como parte del trabajo, estar en esas situaciones y seguir tu vida, ¿no? Sí, creo que principalmente uno nunca se acostumbra a la tragedia. Yo siempre digo que sería para mí muy triste y muy doloroso si alguna vez perdiera la capacidad de asombrarme y de llorar cuando uno ve situaciones que verdaderamente son horrorosas, que nos hacen, más allá del color de la piel, de la religión, del idioma, nos hace ver nuestra condición humana más mísera. Por supuesto que me afecta, y estoy muy feliz que me afecte. O sea, no rehuyo la posibilidad que me afecte el dolor de hermanos que veo en otras partes del mundo, porque de alguna manera esa sensibilidad es lo que me permite tomar conciencia del mundo en el que vivimos. Pero también lo asumo con una responsabilidad, y te diría hasta con alegría, de poder hacer que ese viaje concluya cuando estamos en una situación como ahora acá en el canal, es decir, cuando tenemos la posibilidad de transmitirlo, de revivirlo, de vivenciarlo, y que no quede guardado en uno mismo, sino que se pueda llevar hacia la sociedad, que nos ayude como sociedad a reflexionar también sobre nosotros mismos, porque lo mismo que vemos a veces muy fuera, también lo tenemos dentro, ¿no?
Y hablando de dentro, ¿cómo ves a Córdoba? Digo, con esa mirada tan amplia que tenés de recorrer el mundo. ¿Qué pensás de nuestro pueblo cordobés? Bueno, primero, Córdoba me encanta. Es una ciudad y una provincia que es mi cuna y estoy muy orgulloso y muy feliz de pertenecer a Córdoba. De hecho, elijo vivir en Córdoba, de hecho, elijo volver a Córdoba. En Córdoba me siento, te diría, mimado por la sociedad, por gran parte de la sociedad. A veces mimado, a veces un poco no tan mimado porque me tiran con tomates también, pero en general digo mimado en cuanto a se reconoce mucho mi trabajo, eso me da una gran satisfacción y me da una gran alegría. Y bueno, veo en Córdoba también se nos refleja en nuestra sociedad gran parte de lo que es el mundo, con sus miserias y con sus alegrías y con sus grandezas y con sus tristezas. Así que yo contaba el otro día en una nota en La Voz del Interior, en un cortadero de ladrillos al sur de la ciudad, que cuando vos estás en ese sitio, te parece estar en África, en el África subsahariana, en el África más dura, en el África más olvidada. Y cuando estás en lugares del centro de la ciudad, o de lugares que se han reacondicionado, te parece estar, cuando uno va a lo que es la isla de los museos, o la zona del Museo Carafa, Plaza de España, etcétera, te podrías pensar que estás en un sitio casi del primer mundo. Yo no cierro los ojos ante la belleza y ante lo lindo, también lo reflejo. Y hablando de esto, de reflejar lo que ves, conocer, digamos, los otros lugares, me imagino la cantidad de gente que ha pasado delante del lente de tu cámara. ¿Hay algo que no has podido reflejar? Sí, claro. ¿Qué es? Claro. Yo, por ejemplo, en el año 2002 estaba en Afganistán, viajando a la ciudad de Kandahar con un pequeño vehículo donde íbamos todos, digamos, toda gente local. Y adelante nuestro se produjo un accidente y el vehículo paró, un auto se había dado vuelta y como consecuencia de eso la gente salió despedida y murió una nenita muy joven. Y bueno, estaba ahí, toda la gente lloraba y las mujeres se golpeaban y se lamentaban. Y era una escena horrorosa de llanto, y de pronto pasaron las tropas norteamericanas que tenían base cerca del aeropuerto de la ciudad de Kandahar, y la gente desesperada a la orilla del camino haciendo señas que pararan, porque ellos llevan toda una infraestructura monstruosa de todo ahí. Uno no se imagina la cantidad de cosas, es decir, llevaban elementos para poder haber socorrido, para poder prestar auxilio a la población, y sin embargo las tropas siguieron de largo y hicieron caso omiso a los pedidos de la gente. Y yo recuerdo bien que yo me largué a llorar y no pude hacer ni siquiera una foto, y creo que es muy importante poder darnos cuenta que hay un momento donde la cámara tiene que quedar guardada, claro, y donde uno tiene que ser uno más. Uno primero es un ser humano. Es un ser humano. ¿No? Antes de cualquier cosa. Y pienso también que respeto mucho a las personas y a los fotógrafos, a los periodistas, que ante la misma situación, sin embargo, pueden gatillar una foto, porque más de una vez eso también ayuda a tomar conciencia de problemáticas. De hecho, yo hago fotos muy duras, pero nunca he hecho, no está en mi universo hacer fotografías de personas que están muertas, por respeto, por principios míos. El problema que hoy vivimos en gran parte del mundo es que al habernos transformado todos en fotógrafos, a partir de los teléfonos, a través de las nuevas tecnologías, de alguna manera hay que tener cuidado en banalizar la imagen y perder la sensibilidad. Y entonces ahí sí me parece que es muy importante la responsabilidad. La cámara, esta cámara también es un arma. Yo soy consciente que estoy en una superioridad de condiciones respecto a la gente local, respecto a ese nene armado con fusiles, respecto a esa persona que está sufriendo, respecto a esa mujer que tiene todo destruido. Yo estoy en superioridad de condiciones. Primero porque estoy bien alimentado, tengo la posibilidad de estar porque elegí estar.
y tengo la posibilidad de irme cuando quiera irme del lugar. Pero soy muy consciente que ellos están viviendo una tragedia de la cual no se pueden escapar. Esa es una enorme diferencia. La vida de él no cambia. La vida de ellos sigue ahí. La verdad que te felicito por todo lo que haces y se nota de tu profesionalidad. ¿Tomás mate? Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, porque tenemos un regalito para vos. De Luis Cueros, un mate para compartir. Y te agradecemos enormemente por haber estado y haber venido aquí a charlar con nosotros. No, estoy muy agradecido a usted, a todo el programa, a la audiencia, y especialmente a decirle que gracias porque de alguna manera también el compartir ayuda a terminar el viaje, y terminar el viaje permite bajar un cambio, vaciar la mochila y volver a empezar el próximo viaje. Así pensar en el próximo. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pausa, ya venimos.